Hola, mis chiquitos bellos. En el día de hoy vamos a ver el tema de la concordancia. La concordancia, como su nombre lo dice, quiere decir que concuerde y que debe concordar ciertos elementos para que las oraciones tengan sentido y precisamente tengan coherencia y concordancia. Si de pronto yo digo la gato, ustedes inmediatamente seguramente acaban de descubrir que suena como mal, ¿cierto? Que algo le pasa a esa oración, a esa frase que acabo de mencionar. Pues resulta que en este momento la estaría pronunciando mal, es decir, que tendría un error de concordancia. Para que tenga concordancia debe tener el mismo sentido, debe estar en el mismo género y en el mismo número. Entonces yo no puedo decir la gato, porque la es para el femenino y gato para el masculino. Vamos a ver entonces cuál es la importancia de tener concordancia entre el sustantivo y el adjetivo. Muy bien, recordemos algo muy importante. ¿Qué son los sustantivos? Los sustantivos, recuerda que yo les decía, son el nombre de todo lo que nosotros observamos a nuestro alrededor y nos sirven entonces para darle nombre a las personas, a los animales, a las cosas, a todo lo que nosotros vemos. Gracias a los sustantivos, cada cosa que nosotros observamos y conocemos tiene un nombre. Entonces recordemos que cuando nosotros nombramos personas o podemos nombrarlas por su nombre, Liliana, Emanuel, Sara, Valeria, ¿cierto? O puedo también indicar qué tipo de persona es, por ejemplo, niña, abuela, abuelo, Caperucita, que es el nombre propio de ella, ¿cierto? Otros nombres similares. Recordemos que también los sustantivos nos ayudan a nombrar animales. En este caso, perro, lobo y jirafa. Y nos ayudan también a nombrar cosas, ¿cierto? Como tomate, cama y lápiz. Muy bien, entonces vamos a mirar algo. Los sustantivos, ¿cierto? Nos ayudan a nombrar todo lo cuanto existe, a darle un nombre. Y además de eso, nos ayudan a indicar su género y también su número. Su género, es decir, si está en femenino o está en masculino. Y su número, si está en singular o está en plural. Vamos a mirar en estos ejemplos. Niña es femenino, ¿cierto? Pero además está en singular porque es una solita. Abuela es femenino y está en singular porque es una solita. Caperucita es femenino y además está en singular porque es una solita. Perro, perro ya es masculino, ¿cierto? Y también sería en singular porque es uno solito. Lobo, masculino, también en singular porque es uno solito. Jirafa, femenino, en este caso, en singular. Tomate, masculino, ¿cierto? Y está en singular porque es uno solito. Cama, femenino, y está en singular porque también nos está mencionando una solita. Lápiz, ¿cierto? También en singular porque nos está mencionando uno solito. Entonces miren ahí como los sustantivos nosotros también los podemos clasificar según su género y según su número. Acuérdense, si yo digo género, es femenino o masculino. Y si digo número, es singular o plural. ¿Listo? Muy bien, entonces ya que repasamos los sustantivos, vamos entonces a analizar precisamente qué quiere decir la concordancia cuando nosotros hablamos de sustantivos femeninos y masculinos. Muy bien, en masculino yo digo el maestro, pero en femenino digo la maestra. ¿Cuándo sería un error de concordancia que yo diga el maestra, ¿cierto? O la maestro. No tiene sentido. Nos quedaría un error de concordancia. Si está en masculino, todo debe ser en masculino. El maestro, no puede ser la maestro. Y si está en femenino, todo debe estar en femenino. La maestra, no el maestra, porque nos quedaría un error de concordancia. Muy bien. Y también en el género. ¿Por qué? Porque si yo digo el maestros, ahí hay un error de concordancia. Si está en singular, todo en singular. Y si está en plural, todo en plural. Entonces tendría que cambiar y decir los maestros. Y en el caso del femenino, las maestras, para que me quedara con concordancia. Vamos a ver los animales. Yo digo el león, la leona para el femenino. Me quedaría más si digo el leona,
¿cierto? Ahí hay un error de concordancia. O si digo la león, también sería un error de concordancia. Entonces, el león o la leona. Y en este caso, el león sería un sustantivo masculino y la leona, ¿cierto? Sería un sustantivo femenino. Además, yo podría decir que están en singular ambos, ¿cierto? Veamos otros ejemplos. El niño para el masculino. La niña para el femenino. El mago sería masculino y en femenino la maga. El gallo en masculino, la gallina en femenino. El padre en masculino, la madre en femenino. Muy bien. Ahora, ¿cierto? Ya miramos la importancia del género, es decir, si está en femenino o está en masculino. Ahora vamos a mirar la importancia de que un sustantivo también esté en singular o en plural. Cuando está en singular yo digo el lápiz, ¿cierto? Porque es uno solito, pero en plural son muchos, entonces voy a decir los lápices. ¿Cuál sería un error de concordancia si yo digo el lápices? Suena mal, ¿cierto? Ahí habría un error de concordancia. Concordancia es que concuerde, que tenga sentido, que se pueda entender. Y si yo digo los lápiz, también sería un error de concordancia. Entonces miren cómo para el singular, el lápiz, para el plural, los lápices. Tengo que también todo hacerlo en plural. El pez en singular, uno solito. Los peces en plural, son varios, ¿cierto? La nuez, una solita, en singular. Las nueces, son muchas, en plural, ¿cierto? La nuez en singular, las nueces en plural. Ahora, ¿cierto? Yo puedo decir el niño, los niños. Entonces, en singular, el niño. En plural, los niños. Y ahí en ese caso, entonces, mis amores, nosotros podemos decir ya varias cosas para analizar. En el caso de el niño, entonces nosotros decimos que es un sustantivo porque estamos nombrando a una persona. Además, podemos decir que ese sustantivo está en masculino y que además está en singular. Sería un sustantivo masculino en singular. En el caso de los niños, nosotros miramos que niños es un sustantivo masculino, pero en plural. Entonces miren aquí, mis amores, cómo nosotros podemos hacer el análisis de los sustantivos y clasificarlos según el género y el número. Veamos otro ejemplo. El pan. Entonces nosotros podemos decir que pan es un sustantivo masculino en singular. Los panes serían sustantivo masculino, pero en plural. El guante. Yo creo que ustedes ya lo adivinaron. El guante sería un sustantivo porque me está nombrando algo, ¿cierto? Además es masculino y en singular. Sigo los guantes, es un sustantivo masculino, pero en plural. La jirafa sería un sustantivo femenino en este caso, en singular. Las jirafas serían un sustantivo femenino, pero en plural. Muy bien. Entonces, recordemos, el sustantivo, según el género y el número, ¿cierto? Puede ser femenino, según el género, o masculino. ¿Listo? Entonces, recordemos que yo en femenino digo la niña, en masculino, el niño. En femenino digo la abuela, en masculino digo el abuelo. En femenino digo la mesa, en masculino yo digo el tomate, ¿cierto? Y según el número, es decir, la cantidad, yo puedo decir que puede estar en singular o puede estar en plural. Y en ese caso, si yo digo en singular, el tomate, pero en plural diría los tomates. En singular digo la mesa, en plural digo las mesas. ¿Listo, mis chiquitos? Bueno, vamos a mirar entonces esta oración y la vamos a analizar. ¿Listo? Vamos a analizarle la concordancia en género y en número. Acuérdate, si es género, femenino o masculino. Y si es número, singular o plural. ¿Listo? Miremos que carro, ¿cierto? Es un sustantivo. ¿Por qué? Porque me ayuda a nombrar, ¿cierto? Algo específico. Yo veo el carro y digo, carro. No le digo lonchera, ni licuadora, ni otra cosa, sino carro, ¿cierto? Y además digo rojo
Rojo, acuérdense que es un adjetivo. Cuando yo digo cómo son los sustantivos, eso es un adjetivo. Entonces yo puedo decir que carro, ¿cierto? Es un sustantivo masculino en singular, porque es uno solito, ¿cierto? Sustantivo masculino en singular. Y rojo, entonces voy a decir que es un adjetivo también masculino en singular, ¿cierto? Porque el sustantivo está masculino, el adjetivo debe estar en masculino. ¿Qué pasa si yo digo carro roja? Ahí habría un error de concordancia, porque si estoy hablando de un sustantivo masculino, el adjetivo también tiene que ser masculino. Pero si yo coloco un sustantivo masculino y un adjetivo femenino, me queda un error de concordancia. Muy bien. Miren aquí, tengo muchos carros, ¿cierto? Entonces yo puedo decir los carros rojos. En este caso, carros también sigue siendo masculino, pero ya del plural. Entonces puedo decir que es un sustantivo masculino plural. Y rojos en este caso sería un adjetivo masculino, pero también en plural. Entonces miren algo muy importante. Cuando yo hablaba en singular, ¿cierto? Decía carro rojo, es decir, que el sustantivo carro en singular y el adjetivo rojo en singular. Pero cuando yo hablo en plural, el sustantivo carros queda en plural y rojos queda en plural. ¿Listo? Entonces, cuando hablas, todo debe estar en singular o todo debe estar en plural para que tenga concordancia. Y cuando se cambia eso, no va a tener sentido. Por ejemplo, si yo digo carros rojos, no tiene sentido. O si digo carros rojo, no, ¿cierto? Si hablas en singular, todo en singular. Si hablas en plural, todo en plural. Si hablas en masculino, todo en masculino, ¿listo? O en femenino. Vamos a mirar un casito. Otros ejemplos. Aquí tengo la gata linda, ¿cierto? En este caso, miren, ya solo con ver la oración, ya sé que gata linda, ¿cierto? Se refiere al femenino y que además está en singular. Y sigo el gato pequeño, entonces se refiere al masculino y que además está en singular. Entonces, analizando cada uno de sus elementos, podría decir que gata es un sustantivo femenino en singular, porque estoy hablando de una solita. Linda sería el adjetivo femenino en singular. En el caso del gato pequeño sería un sustantivo, gato, masculino en singular. Y pequeño, ¿cierto? Sería el adjetivo masculino en singular. Entonces miren ahí la importancia de que cuando todo lo que estés hablando, si lo estás hablando en femenino, debe ser en femenino. Si lo estás hablando en masculino, debe estar en masculino. No me quedaría bien decir gato linda, no tendría concordancia. La concordancia hace que cuando se escuchen las cosas, se pronuncien o se mencionen, las demás lo puedan entender. Porque si yo hago esas cosas de decir, por ejemplo, gata pequeño, no me van a comprender, no tiene sentido. Entonces ahí es la importancia de la concordancia. Miremos este otro ejemplo. En este caso, gatas, pero ya sería para el plural. Yo digo gata en singular, gatas en plural. Entonces tendríamos un sustantivo femenino en plural. Y linda sería un adjetivo femenino en plural. Gatos, en este caso, sería un sustantivo masculino en plural. Y pequeño sería el adjetivo masculino en plural. ¿Listo? Muy bien, mis chiquitos hermosos, espero se haya comprendido muy bien lo que tiene que ver con la concordancia. Recuerden, mis amores lindos, que siempre que yo hablo en masculino, todo debe estar en masculino. Y si yo hablo en femenino, debe estar en femenino. Si hablo en singular, todo debo pronunciarlo en singular. Y si hablo en plural, debo pronunciarlo en plural. Entonces, eso es importante para que nosotros cuando estemos escribiendo, cuando estemos hablando, no cometamos errores de concordancia. Y gracias a la concordancia, cuando leemos un texto podemos entenderlo muy bien. O cuando nosotros escribimos, también podemos hacer que otras personas nos comprendan muy bien. Entonces, mis chiquitos hermosos, vamos a seguir las instrucciones a través del chat y espero hayan comprendido muy bien todo lo relacionado con la concordancia.